Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenido a una nueva sesión de estas enseñanzas, de la cual vamos a hablar hoy y que espero sea de buen agrado para todas aquellas personas y hermanos y amigos que vean este canal. Hoy, como de costumbre, vamos a llevar una vez más la palabra del Señor para todas aquellas personas quien desee conocer al Señor. Hoy vamos a dedicar este tiempo en este nuevo año para conocer más del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema importante y muy decisivo, como es la oración. Por eso, mis hermanos, vamos a colocar este tiempo en la presencia del Señor para que sea Él quien nos dirija y quien nos guíe de acuerdo a tu santa voluntad. Padre Celestial, en este momento me coloco en tu presencia, Señor, para darte gracias por este nuevo año, para darte gracias por esta enseñanza que voy a llevar a impartir, y que seas tú guiándonos con la luz de tu Espíritu Santo para que lo que se vaya a enseñar aquí sea tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, bendiciendo a todas aquellas personas que vean este video, para que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, y que seas tú guiando, Señor, a cada uno de nosotros de acuerdo a tu excelente y perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy comenzamos un nuevo año de actividad para con el Señor y comenzamos nuevamente las enseñanzas. Hoy, siguiendo el curso del discipulado, vamos a tratar el tema de la oración. Tema importante y decisivo para la vida del creyente en Jesucristo. Por eso vamos a tratar el tema de la mejor manera posible para que llegue a sus corazones. Pues bien, ¿qué es la oración? La oración es el privilegio que tenemos las personas que creemos en nuestro Salvador, de poder cada día hablar con el Señor, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Es la manera que el Señor mismo Jesucristo nos enseñó a que nos debiéramos relacionar con Él a través de la oración. Hoy en el texto encontramos unas enseñanzas en la cual nos vamos a apoyar y en la que necesariamente vamos a tener que leer para entender y comprender lo que es la oración. Muchas personas dicen no, que la oración es simplemente hablar con Dios. Sí, en cierta manera es cierto, en cierta manera puede ser verdad, pero tiene unas ritualidades, como todas las cosas del Señor tienen unas ritualidades y hay que saberlas para orar como conviene, como nos dice Pablo. No simplemente orar por orar o hablar, como dice Jesucristo, con largas palabrerías, no. Orar para que el Señor nos escuche, para que el Señor nos guíe, para que Él nos responda. Ese es el objetivo principal de la oración. Vamos a ver entonces dónde encontramos en la Biblia el tema de la oración. Pues bien, en Mateo 6, 9 al 13, el Señor nos muestra el ejemplo más universal de oración, que es el Padre Nuestro, porque le preguntaron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo: ustedes cuando oréis, oren así. Y entendemos allí el Padre Nuestro. Esa es la primera oración que el Señor nos enseña, pero ya Él, con su actividad diaria de orar al Padre cada día, ya le había enseñado a los discípulos qué era orar, pero ellos querían tener esa llenura de oración y le preguntaron: enséñanos a orar. Pues bien, en la oración tenemos que tener claro que es el Señor quien nos ordena orar. Nos enseña de que tenemos que orar sin cesar y orar de acuerdo a como nos conviene, como dice en Romanos capítulo 8.
que oremos como nos conviene y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no es algo que nos inventemos o que querramos, es una orden que Jesucristo nos impartió para todos sus creyentes, de que estemos siempre en contacto con Él a través de la oración, que tengamos ese vínculo directo a través de la oración. No es que yo quiera, es una orden. Entonces nosotros podemos y debemos aprender a orar, así como nos lo enseñó el Señor en Mateo 6, en Lucas capítulo 11, versículo 1 también nos habla de la oración, porque ese es el alimento diario para nuestra alma. Ese es el pan diario de vida y por lo tanto necesariamente tenemos que obedecer a esa orden. Nuestro espíritu es flojo para orar. Ya nos lo dijo Pablo en Romanos, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es floja. Por eso tenemos que pedir siempre llenura del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos alimente, nos fortalezca y esta carne pueda dedicar tiempo a orar. Porque es el alimento diario que necesitamos. Es lo que nos va a mantener unidos al Padre Celestial. Orar sin cesar, hermanos. Tenemos que tener claro que la oración es una regla de oro para nosotros los cristianos. Y es una disciplina que debemos adquirir de acuerdo a cómo vayamos creciendo en el Señor. Así que nosotros necesariamente tenemos que enseñar. Así como lo hacemos, tenemos que enseñar a orar. Jesús lo hizo con sus discípulos. Así que nosotros, los que ya conocemos la palabra del Señor, tenemos que enseñar a otras personas que lo hagan, que oren. Por eso, necesariamente, tenemos que aprender a orar. Tenemos que dejarnos enseñar a orar para que podamos entonces comenzar a crecer nuestra vida espiritual, para que nuestra alma y nuestro espíritu se alimente y para que sea Dios que comience a ministrar. Entonces, en la oración podemos orar en oración secreta, que lo hacemos nosotros en intimidad con el Señor, en ese espacio, en la casa donde hayamos cogido para orar, para estar en comunión directa con el Padre Celestial. O también una oración pública cuando estemos con hermanos, en la congregación. Entonces, cuando estamos orando, tenemos que llegar ante el Padre Celestial con un corazón humillado. Con un corazón, dice él, contrito y humillado no despreciará jamás. Entonces tenemos que llegar con esa humildad. Así nos los enseña en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 11. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 11, al 14. La oración debe ser siempre dirigida por el Espíritu Santo. Si nos ponemos a orar y no pedimos previamente la llenura del Espíritu Santo, no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo. La oración siempre debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Pues ya nos lo dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, que debemos orar como nos conviene y con la llenura del Espíritu Santo. Así que necesariamente tenemos que orar con el Espíritu Santo. Y también tenemos que orar con fe. Si vamos a pedir por una oración de fe, de milagro, para la salud de alguien, tenemos que hacerlo con fe, teniendo claro que ya el Señor nos ha dado lo que estamos pidiendo, pero con fe. Y ese es parte del triunfo para tener una oración que sea escuchada por el Padre Celestial.
Tenemos allí también que en la oración manifestarle a nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos de Él, que Él es nuestro Padre, que cuida, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro protector. Alabarlo, darle la gloria y la honra, para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos fortalezca, para que sea el Señor que nos dé esa sabiduría que necesitamos, y también para que sea Él quien interceda por nosotros. De ahí porque la importancia de la oración, de la vida de oración. Los grandes personajes de la Biblia han sido siempre de oración. Allí es donde está la victoria. Allí es donde conseguimos el triunfo. Por eso la vida de oración en el creyente tiene que ser parte íntegra de su vida. No es que oro hoy un ratito y mañana otro. No, es todos los días. Es todos los días que tenemos que orarle al Padre para que sea Él siempre limpiándonos, para que sea Él librándonos y para que sea Él protegiéndonos, para que sea Él hablándonos a través de su Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guíe y nos diga cuál es el camino, cuál es su voluntad. Así que cada oración, antes de comenzar, tenemos siempre que ponernos en manos del Señor. Tenemos que colocarnos en manos de Él y que sea el que dirija de acuerdo a su santa voluntad. Así que todo lo que, como nos enseña Jesucristo, todo lo que pidamos en su nombre, en oración, Él nos lo da. Es el por qué Él enseñó y dejó la orden que oremos sin cesar, que oremos como Él nos enseñó y como les enseñó a sus discípulos. Que cada día nosotros tengamos esa luz de esperanza, esa luz que Él siempre nos va a brindar, esa mano amiga que siempre nos va a fortalecer. Y es por ello que vuelvo y recalco, la oración es decisiva en el creyente. No es un capricho, es una orden que el Señor a través de su Espíritu Santo nos ha dejado. Ya le he dado unas citas, te las vuelvo a recordar. Mateo 6, del 9 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar. Romanos 8, 26. Orar con el Espíritu, para orar como nos conviene. Estas citas las pueden leer y complementar esta enseñanza. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18, también el Señor nos exhorta a orar y que siempre oremos siempre bajo la unción del Espíritu Santo y que cada día tengamos esa bendición, ese privilegio de orar al Padre, de saber que tenemos un Dios, que nos comunicamos con Él, que no necesitamos intermediarios, simplemente necesitamos disponer nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma para tener esa comunión con el Señor. Y este es el medio, este es el mecanismo, la oración. Jesucristo nos dejó el ejemplo que la vida de Él era de oración. Siempre en los pasajes bíblicos dice que se apartó a orar, que de madrugada oraba, que le decía a los discípulos, acompáñenme a orar, cuando les permitió saber cómo oraba Él. Es una vida de oración, esa es la vida del creyente, para que estemos siempre libres y podamos llegar a los pies del Señor sin manchas y que podamos ser siempre protegidos por la luz
del Espíritu Santo, para que nuestra alma no caiga en la oscuridad, sino que estemos siempre en la luz, como nos exige el Señor Jesucristo y como Él quiere para toda la humanidad, que seamos luz. Ya nos lo dijo en Mateo 6, nosotros somos la luz del mundo. Entonces debemos ser la luz del mundo a través de la oración. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, con esta enseñanza termino este video, que va a continuar en el próximo video. Continuaremos la segunda parte de lo que es la oración, para que cada uno vaya preparando, vaya leyendo, y que cada día tengamos esa bendición de hablar con nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, vamos a orar para cerrar este momento de enseñanza. Dale gracias a Dios. Así que, Padre Celestial, te doy gracias porque me has permitido, Señor, llevar esta palabra, llevar tu mensaje, enseñar algo de lo que tú me has enseñado, para que todo aquel que cree en ti, Señor, sea salvo, y que seas tú, Señor, guiando la vida de todos mis hermanos y amigos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, hoy nuevamente les pido al Señor continúe bendiciendo y que cada día sigan creciendo como es la voluntad de mi Padre Celestial. Feliz día.